Título del tema de ayer, mis hermanos. ¿Quién recuerda por ahí? La misión de la salvación. La misión de la salvación, ¿verdad? Muchas gracias, mis hermanos, por recordarme. Ahora, mis hermanos, el título del tema de esta tarde es la bendición de la salvación. Mis hermanos, ¿y cuál es el título de la campaña en general? Vuelve a vivir. Vuelve a vivir, ¿verdad? Sin duda cada uno de nosotros necesitamos volver a vivir. Pues le damos el tiempo a nuestro pastor Orlando Santiago y pues tiene su tiempo, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Damos gracias a Dios por continuar esta semana de estudio. Y bueno, yo aquí tengo mi Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Repite conmigo, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Mi Biblia es la revelación de Dios. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Por lo tanto, la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar y el tema para esta noche ya lo dieron a conocer. El primer tema que estudiamos se llamó La persona de la salvación. ¿Y quién es la persona de la salvación? Cristo. Jesús. Anoche estudiamos la misión de la salvación. ¿Y gracias a quién se cumple la misión? Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar la bendición de la salvación. ¿Cuántos en esta noche quieren recibir la bendición de Dios? Amén. Amén. Vamos entonces a comenzar. Y vamos a responder la pregunta. Ya vimos lo primero, lo segundo y hoy vamos a ver lo tercero. ¿Qué es lo tercero que encontramos en Josué capítulo 1? Que es una bendición. Dice el pasaje, capítulo 1, verso 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, ¿esto es una bendición? Amén. Que prosperes en todas las cosas, que siempre te vaya bien. ¿Eso es una bendición? Claro que sí. Y es lo tercero que nosotros encontramos en Josué, una bendición. Pero esta bendición no es cualquier bendición, hermanos. Como lo vimos en la persona que aparece en Josué, como lo vimos en la misión que aparece en Josué. Y ahora esta bendición no es cualquier cosa. El que te vaya bien
el que todo salga bien no es una cosa muy simple. ¿Qué clase de bendiciones es esta? La que nosotros encontramos aquí en Josué. A ver si me ayudas. Dice, la bendición es la bendición ¿de quién? De la salvación. ¿Por qué? Porque sabemos que esta bendición que Dios le está prometiendo a Josué, hemos visto que tiene un significado muy especial. Josué significa, ¿qué cosa, hermanos? Jehová es la salvación. Jehová es la salvación. Así que la bendición que nosotros estamos encontrando en Josué es una bendición de la salvación. Cuando tú aceptas la salvación, hay una bendición para ti, hay un bien para tu vida, que prosperes en todas las cosas, que te vaya bien. Hermanos, Dios desea vernos bien. Amén. Sí, ¿verdad? La salvación desea nuestro bien, y este bien es el que encontramos aquí. Ahora, queridos hermanos, ¿a qué nos recuerda la bendición que aparece aquí en Josué capítulo 1? Esta bendición que nosotros ya leímos y vimos en Josué capítulo 1, ¿a qué nos recuerda? A otra bendición. ¿Y cuál es esta bendición? ¿La bendición de quién? La bendición de Jesús. ¿Dónde se encuentra esta bendición? Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3. Vamos a leer allí en Apocalipsis. Y miren lo que dice aquí. Bienaventurado, dichoso, bendito. ¿Quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Queridos hermanos, aquí hay una bendición. La palabra bienaventurado significa dichoso, bendito, que te vaya bien, que todo salga bien. Ahora, queridos hermanos, tenemos que responder la pregunta. La bendición en Josué capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 1, ¿es la misma o no es la misma? ¿Cuántos dicen que es la misma? Es la misma. Pero no es la misma. La bendición que encontramos en Josué capítulo 1 es la bendición que también vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1. Miren, en Josué capítulo 1 se pide de requisito para esta bendición que uses, ¿qué cosa? Tu boca. ¿Para qué? Para leer. Y además, ¿qué debemos de hacer? Medita, reflexiona. Y luego nos dice que guarda, obedece, cumple. Y es lo mismo que aparece en Apocalipsis 1. Esta bendición, tú la debes de ¿qué cosa? Lee, oye, medita, reflexiona.
¿Y qué más? Guarda. Así que la bendición que nosotros encontramos en el libro de Josué, también la encontramos ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis. Es la misma, pero no es la misma. ¿Por qué no es la misma, hermanos? No es la misma porque la bendición que aparece en Josué capítulo 1, tú la encuentras ¿dónde? ¿En dónde la encontramos esa bendición? La bendición que aparece en el libro de Josué. En la ley de Moisés. Es lo que leímos. ¿Y dónde se encuentra la bendición en Apocalipsis? Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? Del libro de ¿qué? De Apocalipsis. La bendición en Josué la encontramos en el libro de la ley de Moisés. Y la bendición en Apocalipsis la encontramos en este mismo libro, en el libro de la profecía. Así que vemos que la bendición es la misma, pero no es la misma, ¿verdad? No es la misma. ¿Por qué? Miren, la bendición es la misma ¿en qué? En características, pero no es la misma ¿en qué? En tiempo. En el tiempo de Josué, tú esta bendición la vas a encontrar en el libro de la ley de Moisés. Pero la bendición ahora en Apocalipsis la vas a encontrar solo en este libro y ya no en la ley de Moisés. Así que nos damos cuenta que es la misma, pero no es, ¿qué cosa? No es la misma. En el tiempo hay un cambio aquí. Ahora, hermanos, ¿qué es la bendición de la salvación en la Biblia? Ya vimos dónde se encuentran, pero vamos a ir más a lo profundo. ¿Dónde surge esta bendición? La bendición que Dios nos ofrece, que Dios nos promete, ¿en quién la encontramos? La bendición de la salvación en la Biblia es la bendición ¿de quién? De Jesús. Hermanos, no hay otro lugar donde tú vas a recibir la bendición, solamente en Jesús. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1 y el verso 20. ¿Y qué? Y todas las promesas. ¿Qué son las promesas en la Biblia, hermanos? Bendiciones. Todas las promesas que aparecen en la Biblia son bendiciones. Y todas estas bendiciones, ¿cuándo se cumplen? ¿O por quién se cumplen? Y todas estas promesas o todas estas bendiciones que Dios ha hecho se cumplen por medio ¿de quién? De Jesucristo. Así que, queridos hermanos, la bendición de Dios es la bendición de Jesús. Solamente en la Biblia el que puede bendecir es ¿quién? Es Jesús. Solamente Jesús. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué clase de bendición es la bendición de Jesús. Porque en nuestros días parece ser
que hay una confusión, porque nosotros vemos que los que hacen mal les va bien. Y entonces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a él que no te busca, que no va a la iglesia, le va bien? Queridos hermanos, hay una confusión, porque a veces no sabemos qué es la bendición de Jesús. Y a veces nosotros pensamos que los que hacen el mal y les va bien, tú muchas veces puedes creer que Dios está bendiciendo a esa persona. Pero en esta noche te vas a dar cuenta que la bendición de Jesús es la bendición de Jesús. Pero puede haber otra bendición, y esa bendición no es de Jesús. Porque algunos no aceptan a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que ya tienen la bendición, y ellos creen que por tener la bendición tienen a Jesús, cuando en realidad no tienen ningún compromiso con Jesús y ni siquiera son seguidores de Jesús. Hay personas que inocentemente creen que Dios les está bendiciendo, y ahorita vamos a ver que no es así. Pero la bendición en la Biblia ¿es de quién, hermanos? De Jesús. Es de Jesús. Ahora, ¿cuál es el Jesús que encontramos en Josué capítulo 1? ¿Cuál es este Jesús? Simbólico. El Jesús simbólico. ¿Por qué? Porque la bendición que aparece en Josué, ¿dónde la encontramos? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés. ¿Y qué significa que la bendición de Jesús la encontramos en la ley de Moisés? ¿Qué es la ley de Moisés, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento la bendición tú la recibes cuando tienes la ley de Moisés. Vamos adelante, por favor. Queridos hermanos, en los tiempos de Josué, si tú querías recibir la bendición de Dios, tú necesitabas a Jesús, porque solo la bendición la obtenemos ¿en quién? En Jesús. Pero se nos dice que a Jesús y su bendición lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ¿qué cosa es, hermanos? Un símbolo de Jesús. Era un símbolo de Jesús. Toda la ley de Moisés era el evangelio de Jesús. Si tú querías conocer a Jesús en los tiempos de Josué, te iban a llevar a leer en la ley de ¿quién? En la ley de Moisés. Mira lo que dice Jesús. Estas son sus palabras en Juan capítulo 5 y el verso 46. ¿Qué dijo Jesús acerca de la ley de Moisés? Les dice Jesús a los seguidores de Moisés: porque si creyerais ¿a quién? A Moisés, ¿qué cosa? Me creerías a mí, porque de mí escribió ¿quién? Él.
cuando Dios mandó a Moisés que escribiera en el libro de la ley, todo lo que Moisés escribió, ¿acerca de quién escribió? De Jesús. Acerca de Jesús. Así que el Jesús que nosotros encontramos en el libro de Josué es un Jesús simbólico. ¿En dónde encontramos a Jesús en los tiempos de Josué? En el libro de la ley de Moisés. La ley de Moisés era el evangelio para aquellos tiempos. Era donde Jesús se revelaba a su pueblo. Vamos a continuar leyendo. Adelante. La ley de Moisés apuntaba o señalaba ¿a quién, hermanos? A Jesús. Aquí hay que corregir este pasaje. Es Romanos. Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Así que, ¿cuál era el propósito de la ley de Moisés, hermanos? Presentarnos ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era el evangelio de Jesucristo. Adelante, por favor. Además, Jesús vino a cumplir ¿cuál ley? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Porque cuando Jesús vino a este mundo, vino como un Jesús literal y vino a dar cumplimiento a ese Jesús simbólico que encontramos en la ley de Moisés. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido, ¿qué cosa? A abolir. Jesús no vino a abolir la ley de Moisés. Vino, ¿qué cosa? No he venido a abolir, sino ¿qué cosa? A cumplir. A cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús en el libro de Josué es un Jesús simbólico y lo encontramos en el libro de la ley de Moisés. Adelante. Ahora, ¿cuál es el Jesús que encontramos en Apocalipsis 1, hermanos? El Jesús literal. Aunque en Apocalipsis aparecen muchos símbolos, es interesante que Jesús se presenta como un Jesús, ¿qué cosa? Literal. Literal. ¿Saben por qué? Porque la bendición de Jesús está ¿en qué? En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Y saben ustedes qué significa Apocalipsis? Revelación. Vamos adelante. El Jesús que aparece en Apocalipsis es el Jesús literal. Porque Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesús. De Jesucristo. Queridos hermanos, se ha dicho que Apocalipsis es un evangelio acerca de Jesús también. Porque allí Jesús se presenta. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación ¿de quién? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes leen el libro de Apocalipsis, pero deben de saber que el personaje principal en el libro de Apocalipsis es ¿quién? Es Jesús. Porque Apocalipsis significa la revelación de Jesús. La palabra revelación debe de entenderse como quitar el velo para poder ver algo. Eso es Apocalipsis. Nos quita un velo para ver ¿a quién? A Jesús. Y miren cómo se presenta Jesús en Apocalipsis.
En Apocalipsis, Jesús se presenta tal como es. Apocalipsis 12 al 15. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, está hablando Juan, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Y yo le pregunto, en la Biblia, ¿a quién se le llama el Hijo del Hombre? A Jesús. Así que aquí está Jesús. ¿Y cuál es el Jesús que Juan está viendo? ¿Es un Jesús simbólico? No. Dice, vestido de una ropa que llega hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Jesús está con la vestimenta del sacerdote, con su túnica blanca y su cinturón fajado. Porque nosotros hemos visto que Jesús, después de morir en la cruz, asciende al cielo para comenzar su ministerio. Jesús en el cielo es sacerdote en su primera parte del ministerio y luego va a terminar su ministerio siendo sumo sacerdote. Es por eso que aquí en Apocalipsis se nos dice que su vestidura le llega hasta los pies. Era la túnica que utilizaban los sacerdotes y tenían el cinto de oro. Y además dice Juan, su cabeza. Juan está viendo a una persona literal, su cabeza. ¿Y qué más? Y sus cabellos eran blancos. ¿Por qué blancos? Porque Jesús resplandece como la luz. Hoy día a nosotros se nos pone el cabello blanco, pero ya es por la vejez. Pero a Jesús no. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando la Biblia dice que sus cabellos son blancos, es por la claridad, por su gloria, por la luz que irradia, por su santidad, como blanca lana, como nieve. Y además también Juan ve ¿qué cosa? Sus ojos, como llama de fuego. Sus pies, dice, eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Así que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis a un Jesús, ¿qué cosa? De carne y hueso. Un Jesús literal. La humanidad que Jesús recibió cuando vino a este mundo a nacer como un bebé, es la humanidad que Jesús conserva aún en el cielo. Porque en esta revelación que Jesús da al siervo Juan, Jesús ya no está en la tierra. Jesús ascendió al cielo, pero regresa para presentársele a Juan. Y Jesús se presenta tal como es, con la humanidad que sigue teniendo, hermanos. Adelante. Además, hermanos, Jesús es el cumplimiento ¿de qué? Del Apocalipsis. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es porque Jesús lo cumple. Él dice allí en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Lo dice quién? Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nada de lo que existe sin Jesús. Todo lo que está escrito en el Apocalipsis se cumple por Jesús mismo. Ahora, hermanos, vamos adelante. Entonces la Biblia nos presenta a dos Jesús que son el mismo, pero no son el mismo. En Josué encontramos al Jesús
simbólico. Y en Apocalipsis nosotros encontramos a un Jesús literal, real, porque así es Él. Adelante. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos Jesús? ¿Qué tienen en común, hermanos? La bendición, ¿de qué cosa? Estos dos Jesús, uno en el libro de la ley de Moisés y otro en el libro del Apocalipsis. ¿Qué tienen en común estos dos Jesús? Ya vimos que en el libro de la ley de Moisés Jesús es simbólico y en el libro de Apocalipsis Jesús es real, es literal. ¿Qué tienen en común estos dos Jesús? Una bendición. ¿Pero qué tiene qué cosa? Una obligación. A ver, regrésame atrás, por favor. Miren, estos dos Jesús tienen una condición, hermanos. Para que tú recibas la bendición, esta es la condición. Es lee, medita, oye y guarda. Para recibir la bendición de Dios, hermanos, hay que cumplir con una condición. Ya veo algunos que se están poniendo tristes, porque a todos nos encanta recibir cosas gratis, ¿o no? Sí, ahorita veo que andan en campaña y por allí andan regalando cosas y la gente anda ahí atrás. Queremos todas las cosas que gratis y fáciles, sin hacer nada. La salvación es así, pero la bendición no. Bueno, al menos lo que estamos estudiando. La bendición, queridos hermanos, necesita una ¿qué? Una condición. Y es la misma condición aquí. Es la misma condición. Adelante. ¿Qué significa que estos dos Jesús tienen una condición? Que la bendición tiene una obligación. Si tú quieres recibir la bendición de Jesús, si tú quieres que todo vaya bien, que todo te salga bien, necesitas cumplir con una obligación. Y aquí está, Deuteronomio 28:2 dice: cuando obedezcas, cuando cumplas, cuando hagas la condición, obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrá sobre ti ¿qué cosa? Todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo, hermanos? Cuando obedezcas. Cuando obedezcas. Ahora yo me pregunto, ¿quién de aquí puede obedecer a Dios? Hermanos, esta bendición es para los que puedan obedecer, pero Dios no espera una obediencia a medias. Así que nos damos cuenta que aunque Dios tiene una bendición muy grande, porque es que prosperes en todas las cosas y que te vaya bien en todo. Y eso es algo lindo, es algo bonito saber esto. Pero hay una condición, una obligación. Y es que debemos de obedecer. Pero en la realidad,
La realidad es que ninguno puede obedecer a Dios. Levante su mano quien no pecó hoy. Quien no haya pecado hoy, levante su mano quien no haya pecado en la semana que pasó. Levante su mano quien no haya pecado el mes que pasó. Eso suena duro, pero es una verdad. Ninguno de los que estamos aquí podemos obedecer. Y entonces nos ponemos tristes, porque la bendición es una gran bendición, pero solamente se cumple con los que obedecen. Y entonces la pregunta es, ¿para qué Dios da la bendición si Dios conoce nuestra condición? Momento. Estamos descobijados de la bendición, lejos. Vamos adelante. ¿Qué significa que estos dos Jesús piden la obligación para la bendición? La bendición es por obras, ¿de qué, hermanos? De la ley. De la ley. Así que la salvación es por la obra ¿de quién? De Jesús. Y la bendición es por las obras de la ley. Es decir, si tú quieres recibir la bendición de Dios, si tú quieres recibir la bendición de Jesús, tienes que cumplir con las obras de la ley. Pero no estamos hablando de cumplir ahorita y después no. La condición es cuando tú obedezcas. Y obedecer a Dios no es en términos medios, es obedecerle hasta la muerte. Y entonces nos damos cuenta, hermanos. Miren, aquí está, Deuteronomio 29, verso 9. Ahora, cuando cumplan con cuidado las condiciones de este pacto, para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Cómo ven la bendición? ¿Las tenemos cerca o las tenemos lejos? Y hay algunos que nos preguntamos, entonces, ¿qué clase de bendición tienen aquellos que no tienen las obras de la ley? Porque nosotros vemos a personas allá afuera que tienen bendiciones, pero no tienen ¿qué cosa? Y la bendición en la Biblia es por las obras ¿de qué? Y si aquellos están recibiendo bendiciones, pero no tienen la obra de la ley, entonces ellos tienen otra clase de bendición, pero no la bendición de la Biblia. Entonces lo que tú y yo muchas veces decíamos no es la bendición de la Biblia. Estamos deseando otra bendición. Y queridos hermanos, ¿quién te puede bendecir sin las obras de la ley?
Porque en la Biblia, el que bendice por las obras de la ley es Jesús. Pero si hay otros que tienen bendición, pero no están obrando de acuerdo a la ley, la pregunta es, entonces, ¿quién está bendiciendo a estas personas? Satanás. ¿Quién es el que ofrece la bendición sin las obras de la ley? Satanás. ¿Y quién es el que ofrece la bendición por las obras de la ley? Jesús. Entonces, ¿cuántas clases de bendiciones hay? La bendición de Jesús, que es por las obras de la ley, y la bendición que no es de Jesús, que es sin las obras. Ustedes recuerdan que en la tercera tentación, Satanás lleva a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dice Satanás para que Jesús reciba la bendición? Todo esto te daré. Ahí está la bendición de Satanás. Todo esto vas a tener. Vas a prosperar en todas las cosas y en todo te irá bien, Jesús. Pero la bendición de Satanás no es por las obras de la ley. La bendición de Satanás es sin las obras de la ley. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Satanás? Yo te voy a bendecir, Jesús, pero si tú te olvidas de qué cosa, si tú te olvidas de la ley. Así que mis queridos hermanos, que a veces se fascinan porque tu vecino, porque tu amiga está prosperando, y tú a veces le reclamas a Dios y le dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué Él prospera y mira yo? Ahora ya sabes por qué. Ahora ya sabes quién está bendiciendo. Jesús bendice, pero Satanás también bendice. Pero la bendición de Jesús y la bendición de Satanás no son iguales. La bendición de Jesús incluye la ley, los mandamientos de Dios. Y la bendición de Satanás no incluye la ley. La bendición de Satanás excluye la ley, sin mandamientos. Por eso es que la gente anda muy feliz, creyendo que tiene la bendición, pero están pisoteando la ley, los mandamientos de Dios. Y les voy a decir algo. Muchos de nosotros en nuestra vida pasada tuvimos la bendición, pero no era la bendición de Jesús. Era la bendición del otro. ¿Por qué? Porque no estábamos obedeciendo, no estábamos cumpliendo. Así que mis queridos hermanos, ustedes no se dejen fascinar porque ven a otros que prosperan y no vienen a la iglesia y no obedecen a Dios y no guardan sus mandamientos. Adelante. ¿Cómo recibían la bendición el pueblo en tiempos de Josué, hermanos? Miren, hermanos, la obediencia de Josué, ¿qué cosa es? Una sombra. Es una sombra. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Josué es un símbolo ¿de quién? De Jesús. De Jesús.
En la persona de Josué vemos al Jesús simbólico. Entonces quiere decir que lo que Josué hacía era un símbolo de lo que iba a ser ¿quién? Jesús. Iba a ser Jesús. Y queridos hermanos, ahorita vamos a ver que el pueblo de Josué recibió la bendición. ¿Saben por qué? Porque Josué pudo cumplir. Miren, Josué 24:31. Miren lo que dice la Biblia. Y ustedes me van a responder si el pueblo de Josué fue bendecido o no fue bendecido. El pueblo de Josué, ¿le fue bien o no le fue bien? Dice, Israel sirvió, ¿qué cosa? Durante toda la vida de Josué. Hermanos, ¿será que cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, Dios nos bendice? Amén. El pueblo de Josué, la iglesia de Josué, estaban sirviendo a Dios. ¿Durante qué? Toda la vida de Josué. Toda la vida de Josué. En otras palabras, el pueblo de Josué recibió la bendición de Dios, mientras Josué se mantuvo, ¿qué cosa? Vivo. Siendo obediente. La condición para la bendición en tiempos de Josué era la obediencia. Y esta obediencia de Josué a la ley de Moisés hizo que la bendición la recibiera su pueblo todos los días de su vida. Adelante. Josué es el único que ha obedecido casi perfectamente. Digo casi, no estoy diciendo que lo hizo perfectamente, casi. Queridos hermanos, si ustedes leen la historia de la vida de Josué, ustedes no van a encontrar en los registros de la Biblia alguna equivocación, algún error de Josué. Pero ¿saben por qué digo que Josué obedeció casi perfectamente? Porque aunque nosotros no encontramos un registro donde Josué se haya equivocado, donde Josué haya fallado, todos nosotros sabemos que Josué era como nosotros, un hombre pecador. Pero él era un símbolo de la obediencia. Y miren, hermanos, este hombre hacía que todos obedecieran. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? ¿Era un hombre obediente o no era un hombre obediente Josué, hermanos? Era un hombre obediente. ¿Y saben por qué Josué tiene que aparecer en la Biblia como el hombre casi perfectamente obediente? ¿Saben por qué? Porque Josué es un símbolo de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús no fue desobediente. Jesús fue, ¿qué cosa? Perfecto. Obediente. Y es por eso que yo les digo a ustedes, miren, cuando tú lees la vida de Moisés y luego lees la vida de Josué, tú te das cuenta que en los registros de la Biblia se mencionan los errores, las fallas y los pecados de Moisés. Pero cuando tú lees en la Biblia
los registros de la vida de Josué, no se mencionan sus fallas, no se mencionan sus errores ni sus pecados. Y como ya hemos visto, Moisés es el símbolo de Jesús que carga con el pecado. Por eso Dios presenta los registros de las fallas de Moisés, porque Moisés es un tipo de Jesús que va a cargar ¿con qué cosa? Con el pecado. Pero Josué es un tipo de Jesús que no carga con el pecado. Por eso Dios omite esos registros, porque Josué en algún momento se pudo equivocar, pero Dios no incluyó en los registros estos pasajes, porque Josué es el símbolo de Jesús siendo obediente a los mandamientos de Dios. Vamos adelante, hermanos. Ahora, ¿qué significa que la obediencia es literal en Apocalipsis capítulo 1? La obediencia de Jesús es una, ¿qué, hermanos? Es una realidad. Miren lo que hizo Jesús, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan, ¿qué cosa? Vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. En otras palabras, Jesús vino para bendecirnos. Jesús vino a este mundo para que tú y yo pudiéramos recibir la bendición. Porque el que tengamos vida y tener la vida en abundancia, ¿eso es una bendición o no es una bendición? Amén. Pero nosotros hemos visto que la bendición de Dios requiere, ¿qué cosa? Obediencia. Obediencia, pero no una obediencia a medias. Dios desea una obediencia, ¿qué cosa? Perfecta. Y allí está, hermanos, la solución a nuestros problemas. La condición para recibir la bendición de Dios era la obediencia. Pero todos nosotros somos, ¿qué cosa? Desobediente. Desobedientes. Entonces ahora voy a decir, ¿gracias a quién podemos nosotros recibir la bendición? Jesús. Gracias a Jesús. Adelante. ¿Por qué? Porque gracias a Jesús nosotros podemos ser bendecidos. Jesús es el único que ha obedecido, ¿qué cosa? Perfectamente. Así que cuando tú eres bendecido, la bendición que recibes es gracias a Jesús. El hecho de que tú vengas a la iglesia todos los sábados, eso no te hace merecedor de la bendición de Dios. El hecho de que tú vengas los sábados y deposites tus diezmos y tus ofrendas en el alfolí, eso tampoco te hace merecedor de la bendición de Dios. Yo no estoy diciendo que no debemos de venir a la iglesia, porque eso tiene un propósito. Yo no estoy diciendo que no debes de diezmar ni no debes de ofrendar, porque también eso tiene un propósito. Pero no confundamos, hermanos. La bendición es por las obras de la ley, pero ninguno de nosotros puede cumplir con las obras de la ley. Entonces quedamos desamparados de la bendición. Sí y no. Sí, si no tenemos a Jesús. No, si yo tengo a Jesús, yo tengo, ¿qué cosa? Su bendición. Así que la bendición tú no la recibes por tus obras.
las recibes por las obras de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Amén. Juan 8:45 dice allí: ¿quién de vosotros puede acusarme de qué? De pecado. ¿Qué pregunta es esta la que hace Jesús? ¿Quién? Le dice Jesús a los judíos, ¿quién de ustedes? Son los que buscaban condenar a Jesús. Y Jesús les dice, aquí estoy. Si ustedes quieren condenarme, primero díganme, ¿cuál es el pecado que he cometido? Y queridos hermanos, ¿quién podría condenar a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Jesús obedeció, ¿qué cosa? Perfectamente. Romanos 5:19. ¿Por qué Jesús tenía que obedecer perfectamente? Porque esa era la condición para la bendición. Todas las bendiciones de Dios se cumplen por la obediencia perfecta. Así como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, por la obediencia de uno, los muchos serán obedientes. Y decimos, ¿qué cosa? Amén. Amén. Porque yo soy un desobediente, pero gracias a Jesús, gracias a su obediencia, esa obediencia también es mi obediencia. Y gracias a esa obediencia, la obediencia de Jesús, yo cumplo con la condición de la ley, con la condición del pacto, con la condición de la bendición. Y entonces nosotros, hermanos, recibimos la bendición de Dios. Porque Amén. yo no creo aquí, de los que ya han aceptado a Jesús, ¿hay alguien aquí que no ha recibido una bendición? Todos los que aceptan a Jesús van a recibir una bendición, porque Jesús ya cumplió con la condición. Adelante, ya terminamos. La bendición de la salvación. La mayoría de los cristianos vemos la bendición desde las promesas de Jesús, pero la bendición también puede ser vista desde las promesas de Josué, porque allí se ilustra nuestra bendición. La promesa de la bendición es Jesús, porque solo Jesús ha obedecido sin fallar en ningún punto de la ley. Por lo tanto, no hay bendición sin Jesús. Y si alguien está siendo bendecido sin tener a Jesús, esa no es la bendición de Jesús. Esa es la bendición de Satanás, porque Satanás también bendice. Jesús es nuestro mediador, porque Jesús cumplió en nuestro lugar. La bendición es para nosotros, pero no es de nosotros. ¿Por qué la bendición no es de nosotros, hermanos? Entonces no podemos Porque obedecer. nosotros no cumplimos con la condición. Pero gracias a Jesús que ha cumplido con la condición, ahora todas las bendiciones son para nosotros. Amén. Gracias a la obediencia de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Yo pregunto en esta noche, ¿habrá alguien aquí que quiera recibir la bendición de Dios? Amén. ¿Qué necesitas hacer? Ser obediente. No. Aceptar a Jesús. Tú no eres bendecido por obedecer, porque tu obediencia es una obediencia defectuosa, es una obediencia a medias. Si tú quieres recibir la bendición de Jesús, lo único que tú necesitas es tener a Jesús. La bendición de Dios solo es gracias a Jesús. Así que, mis queridos hermanos, si tú estabas pensando que Dios te estaba bendiciendo porque guardabas el sábado o porque guardabas los mandamientos,
o porque das tus diezmos, tus ofrendas. Eso no es así. La bendición no son por las obras de nosotros. La bendición es por la obra de Jesús. Y no piense mal, yo no estoy diciendo que no debemos de guardar los mandamientos. Los mandamientos tienen un propósito, pero no recibimos la bendición por nuestras obras, la recibimos por la obra de Jesús. Así que, ¿hay alguien en esta noche que quiera recibir la bendición de Dios? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Tener a Jesús. Aceptar a Jesús. Yo pregunto si en esta noche habrá algún amigo, alguna amiga que todavía no ha aceptado a Jesús. ¿Qué vas a recibir de lo que hemos estudiado cuando uno acepta a Jesús? Primero recibes, ¿qué cosa? La salvación. Luego recibes la misión. Y hoy estamos viendo que cuando uno acepta a Jesús también recibe, ¿qué cosa? La bendición. Y todas las cosas van a ser para nuestro bien. ¿Hay algún amigo, alguna visita en esta noche que quiera tomar la decisión de bautizarse? Porque ya hemos visto que es a través del bautismo como nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y es a través del bautismo como también entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Habrá alguien en esta noche de los que están con nosotros? Ven acá, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera recibir la bendición de Dios? Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Hay alguien más que siente que Dios le está llamando para recibir su salvación, su misión y su bendición? Amén por nuestro hermano. Amén. Hermanos, solo el Espíritu Santo nos conoce y hay salvación para todos nosotros, porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros. ¿Hay alguien más que pueda venir? Voy a orar por, ¿cuál es tu nombre, hermano? Margarito y Casimiro. Muy bien. ¿Habrá alguien más en esta noche por quien yo pueda orar? El sábado vamos a tener el bautismo y vamos a hacer un compromiso con Dios. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Margarita. ¿Cuánto vamos a orar por estos hermanos? Amén. Pónganse de pie, iglesia, y vamos a orar. Si hay alguien más a quien Dios está llamando en este momento, yo te invito para que te acerques. Lo único que necesitamos es aceptar a Jesús. Y Jesús nos va a dar todas las cosas. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado sea tu nombre. Amén. Jesús, en esta noche, aquí están tus hijos, aquí está Margarito, aquí está Casimiro, Señor. Ellos han escuchado tu voz y tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Y ellos, Señor, quieren recibirte en este momento. Jesús, ven y manifiéstate para la salvación de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Queremos que ellos sean salvos, que ellos también participen de tu misión y que ellos también reciban tu bendición, Señor. Amén. Gracias, Jesús, porque nosotros no podíamos cumplir con la condición. Pero ahora, así como Josué
fue el instrumento que tú usaste, Padre, para bendecir a tu pueblo. Gracias a Jesús, ahora también la bendición puede llegar a tu pueblo. Ninguno de nosotros somos obedientes, fallamos, nos equivocamos, pero gracias, Jesús, porque tú has cumplido con los requerimientos de la ley. Y ahora tu obediencia también nos las das para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Señor, quédate con mis hermanos. Este sábado habrá un bautismo. Que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas y que ellos, Señor, puedan ser transformados para la gloria de tu nombre. Amén. Oramos y pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Pueden pasar a sus lugares. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.